Bienvenidos de verdad y mi doctora Guiomar Rubiano, presidenta del Colegio Colombiano, la escuchamos. Ahí está, ¿vio? Ay, listo, ya, sí, Yo ya. no hice nada, Sí, era eras que no, tú. no sé, la Tranquila, señal. No, no te preocupes. pero muy lindo, listo, muchísimas gracias. No, mando un abrazo lleno de bendiciones a todos los profesionales de la salud que nos están acompañando en esta tarde, en este webinar académico, con este tema tan importante, de verdad. Dale las gracias a TN Medical realmente por esta alianza tan bonita que se ha hecho entre Acolfater, entre Iniciarte, entre el Colegio Colombiano de Terapia Respiratoria. Eso es lo que nos hace crecer cada día. Le mando un abrazo lleno de bendiciones también a Yadira Peñaranda por ese voto de confianza que tiene en el colegio. Y sin más preámbulo, dale la bienvenida a esta audiencia tan bonita con este tema tan importante por esta situación tan difícil que estamos pasando a nivel mundial. Estoy segura que nos va a aportar muchísimo dentro de nuestro desempeño laboral. Nuevamente, ATM Medical, sé que estamos conectados a nivel nacional e internacional, sé que el tema va a llenar todas sus expectativas y de verdad, nuevamente, darle las gracias a Gonzalo, a Amparito por esta organización, a Madeleine por esta conferencia tan importante que nos va a dar y no, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Guiomar, muy amable. ¿Me están escuchando? Perfecto. Entonces le damos la bienvenida al saludo protocolario que nos hará nuestra empresa invitada y en alianza TM Médicas a través de Yadira Peñaranda. Yadira, bienvenida. Muy buenas tardes, estimados invitados. Para TM Médicas es un gusto poder contar con la presencia de todos ustedes. El día de hoy compartiremos experiencias con un tema que ya viene desde hace 6 meses siendo de un interés mucho más profundo por parte de todos los profesionales de la salud. Por tal motivo y razón, esperamos que esta actividad cubra todas sus expectativas, refuercen sus conocimientos y conozcan más herramientas para sus tratamientos. Bienvenidos. Siendo así, doy paso a nuestra conferencista invitada, la terapeuta respiratoria certificada, Madeleine Aristizábal, especialista en cuidado crítico, magíster en epidemiología y salud pública. Bienvenida, Madeleine, y mil gracias por invitarnos, por esta gran capacitación, enseñarnos día a día los nuevos avances que vamos a encontrar para el manejo de la vida aérea. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias al Colegio Colombiano, Amparito, Guiomar. Ustedes saben que para mí siempre será un placer acompañarlos y colaborarles en todo lo que pueda. Desde aquí, desde Medellín, un saludo para toda Latinoamérica. Entonces, nada, sin más preámbulos, pues arranquemos con nuestra presentación. Entonces, por favor, me confirman si ya la están viendo. ¿Sí? ¿Ya están viendo todos mi presentación? Ya. Perfecto. Bueno, entonces, este tema realmente es muy ambicioso, hablar sobre el manejo de la vía aérea, y específicamente sabiendo que en nuestro auditorio, pues tenemos muchos profesionales muy expertos, como anestesiólogos, intensivistas, personas que todo el tiempo estamos manejando este tipo de pacientes en nuestros servicios, ya sea hospitalización, urgencias, unidades de cuidados intensivos e incluso en medicina prehospitalaria. Entonces, ¿cuál es el enfoque que pretendemos darle a esta charla el día de hoy? Pues que vamos a mirar que ustedes van a tener una cantidad de herramientas que probablemente no conocen y que no son de común uso, pero las tenemos en el manejo de la vía aérea, no solo de los pacientes con COVID-19, sino con todos los pacientes a los que tendremos que hacerle un abordaje con vía aérea artificial. Entonces, sin más que decirles, arranquemos nuestra presentación. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco entonces de la cronología del manejo de la ventilación de la vía aérea artificial, disculpen, desde el manejo inicial. Entonces, ¿cuál será la valoración inicial que nosotros tenemos que hacer? Pues primero, saber que si estamos enfrentados a un escenario de COVID-19, pues tendremos que tener unas medidas de bioseguridad. Eso es lo más importante. Y no vamos a hacer mucho énfasis en eso porque ya estamos cansados probablemente de que nos hablen de los elementos de protección personal, que nos tenemos que tenemos que cuidar a nuestro equipo, que tenemos que estar preparados. Eso ya lo sabemos de sobra.
Si no lo sabemos, pues la experiencia de nuestros compañeros que han salido contagiados, pues, y probablemente aquellos que hayan fallecido, pues nos tendrá que abrir los ojos en cuanto a que tenemos que utilizar nuestros equipos de protección personal. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la necesidad de intubación? Y esto también es muy claro para todos, pero es importante reconocerlo. Pues obviamente un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio, pues no lo vamos a pensar dos veces, habrá que hacer un abordaje avanzado de la vía aérea, ¿sí? Aquellos pacientes que hayan perdido la protección de vía aérea y aquellos pacientes en los que vamos a observar una dificultad respiratoria con unas frecuencias altas o incluso bradipneas e hipoxemias que van empeorando con el tiempo o que estamos previendo que van a empeorar. Sabemos que inicialmente podemos hacer un abordaje no invasivo de este tipo de pacientes, ya sabemos todos los riesgos de aerosolización, de cuidados, etcétera, pero lo hacemos y lo estamos haciendo de una correcta manera a través de la ventilación no invasiva de las cánulas nasales de alto flujo. Importante hacer un seguimiento estricto de estos pacientes. Recuerden que tenemos la amenaza del daño pulmonar autoinfligido, que sabemos que debemos medir objetivamente ese empeoramiento o esa mejoría, no de manera subjetiva, es que me parece que está mejorando, es que yo lo veo como mejor, no. La idea es hacer mediciones objetivas y para eso tenemos los índices. Entonces hablemos de un índice de ROX para evaluar la evolución de una cánula de alto flujo, o evaluemos un índice de HACOR para evaluar la respuesta a la ventilación no invasiva. Y en caso tal de que veamos que no hay una evaluación favorable, una evolución favorable de estos pacientes, pues ya sabemos que se debe tomar la decisión de intubar. Entonces, específicamente en COVID, para hacer un pequeño resumen solamente, ¿qué recomendaciones nos dan? Pues que preferiblemente no debemos ventilar antes de intubar, sino dejar un flujo libre de oxígeno, puede ser a través de una máscara de no reinhalación o incluso a través del mismo BBM, ¿sí? En lo posible, siempre esta intubación deberá ser hecho por el personal más experto, ¿sí? Para evitar esas múltiples intentos, múltiples abordajes, pues que pueden ponernos en peligro a nosotros, pero también, obviamente, poner en peligro al paciente. Y si no hay experticia, entonces recuerden que es importante que prefiramos dispositivos alternos, y muchos de esos los vamos a abordar el día de hoy. Siempre, siempre es mandatorio para todos quienes trabajemos con este tipo de pacientes prever una vía aérea difícil. Y el prever la vía aérea difícil no es voy a mirar a ver si tengo en algún lugar, en algún cajón, en algún servicio que esté por ahí, algún dispositivo que me pueda ayudar. No, lo importante es que dentro de nuestros servicios, dentro de nuestro carro de paros, dentro de nuestro equipo de vía aérea, estén ya esos equipos y esos dispositivos para la vía aérea difícil. Y obviamente, pues el uso de los elementos de protección personal. Entonces, esta simplemente es una recomendación, les voy a correr un video, donde nos muestran cómo debería ser el abordaje de este tipo de pacientes de COVID-19. Entonces, vamos a mirar, aquí se los voy a mostrar, ¿sí? Si se dan cuenta, un sello perfecto, miren que nadie está ventilando con el BBM, la persona encargada está haciendo sello, tenemos una válvula de PIP y un filtro viral, ¿sí? Nadie está ventilando al paciente, simplemente flujo libre con un sello perfecto. El abordaje ideal, ya sabemos, es con un videolaringoscopio, ¿sí? La técnica más rápida posible, el abordaje más rápido que se pueda, e inmediatamente, una vez ya se tenga la vía aérea aislada, inflar nuestro neumotaponador y conectar para verificar la posición del tubo. Siempre, siempre teniendo el filtro viral, siempre. Sabemos pues que es mandatorio para este tipo de abordaje. Una vez confirmemos que esta vía aérea está aislada, que estamos donde debemos estar, procedemos a la fijación de nuestro tubo, ¿sí? Con el dispositivo que sepamos manejar, con el dispositivo que tengamos a la mano, y ya lo que queda es simplemente conectar nuestro ventilador. Entonces, este sería el escenario ideal, un paciente que se intuba fácil, que se intuba con el primer dispositivo que tenemos recomendado para usar, que es el videolaringoscopio, y si no tenemos ningún problema, ya quedó nuestro paciente con su vía aérea aislada y simplemente procedemos a conectar el ventilador mecánico que previamente está armado y calibrado. Entonces, este es el escenario ideal. Pero adicionalmente podemos tener otras barreras de protección, pues se ha hablado de muchas opciones, hemos tratado de pasar por cualquier cantidad de opciones, desde las urnas,
desde la película transparente, desde sellar el tubo, desde pinzar el tubo, pero pues ya sabemos que lo más importante, que estas barreras físicas como tal, son nuestros equipos de protección personal y seguiremos insistiendo todo el tiempo. Ahora, siempre, siempre debemos esperar una vía aérea difícil, así a la primera vista no sea tan parecida a una vía aérea difícil. Pero entonces aquí es donde viene que la preparación es fundamental. El estar preparado es la mitad de la victoria. Nosotros no podemos estar en el momento que llega el paciente haciendo, buscando, mirando, gritando, ¿quién tiene aquello? ¿Dónde está aquello? No, todo debe estar ahí, el personal ya debe estar entrenado y sabemos qué hacer. ¿Esto qué es? Tiempo valioso de oxigenación para nuestro paciente. ¿Listo? Entonces, simplemente para traerles como referencias recientes, entre comillas, de manejo de vía aérea. Entonces aquí tenemos varias referencias con su DOI. Recuerden que la grabación de la charla se les puede compartir y a través de ahí podemos ingresar a través de estos DOIs a los artículos. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Cuál sería el algoritmo de decisiones que nosotros debemos manejar al momento de abordar un paciente? No solo COVID, cualquier tipo de paciente. Entonces, esa valoración de la vía aérea inicial, idealmente, pues la deberíamos hacer con escalas predictoras, que las vamos a mirar ligeramente a continuación, ¿sí? Independientemente de que sea una vía aérea emergente o no, deberíamos al menos tratar de hacer una escala para que esa escala sea la que utilicemos como, digámoslo así, referencia en el momento de hacer la historia clínica o la evolución del paciente. Entonces, ¿qué puede suceder? Que si nuestra vía aérea no es difícil, pues hacemos una intubación convencional y pues gracias a Dios eso sería lo ideal. Pero si preveemos u objetivamente verificamos que nuestra vía aérea es difícil, pues ¿qué tendremos como primera opción? Recomendada en todas las guías de COVID de abordaje de vía aérea, la videolaringoscopia. Ya si tenemos la opción del fibro, pues sería una muy buena opción, pero generalmente llegamos hasta la videolaringoscopia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Si no tenemos estos dispositivos, pues podemos utilizar otros dispositivos alternos para el manejo de la vía aérea, como aquellos dispositivos supraglóticos, la máscara laringea, el tubo laringio, el combitubo, que sabemos que se utilizan principalmente en el ámbito extrahospitalario, pero específicamente la máscara laringea es un accesorio que utilizamos continuamente en nuestros servicios de urgencia, en nuestros servicios de quirófanos, incluso en las unidades de cuidado intensivo, porque allá nos llegan los pacientes después de haberse abordado a través de estos dispositivos. Entonces es importante recordar que los dispositivos supraglóticos son dispositivos que a pesar de que me aíslan hasta cierto punto la vía aérea de mi paciente, no me protegen 100% de la broncoaspiración. Entonces, una vez se haya hecho el abordaje con el dispositivo supraglótico, se hace el manejo inicial, se estabiliza al paciente, se traslada específicamente al servicio donde se requiera, podría ser una unidad COVID, una unidad de cuidado intensivo, y allá, idealmente, deberíamos hacer el cambio de este dispositivo supraglótico a un tubo ya fijo, a un tubo endotraqueal, que sabemos que es el único dispositivo que me va a garantizar la permeabilidad de la vía aérea sin riesgo de broncoaspiración. Entonces es importante que realicemos ese cambio de la forma más segura posible y vamos a tener alternativas, como los catéteres de intubación para fibra óptica o para cambio de dispositivo supraglótico a tubo. Entonces los vamos a observar más adelante. Adicionalmente, podemos utilizar introductores para intubación. Si no vamos a acceder a través de la máscara laringea o el dispositivo supraglótico, si queremos abordarlo con un tubo endotraqueal, podemos hacerlo con la ayuda de introductores específicos para vía aérea difícil. Entonces vamos a tener catéteres rígidos, catéteres blandos, catéteres extra largos para mejor manipulación, con punta doblada para poder acceder mucho más fácil a esta vía aérea difícil. Y si definitivamente es imposible el acceso y si no tenemos la opción de las fibras de los fibrobroncoscopios, pues no nos quedaría otra opción, y los anestesiólogos de esto saben mucho más que nosotros, de hacer una cricotirotomía de emergencia. Entonces, importante muchachos, importante colegas, importante doctores, médicos y todos quienes hacemos parte de este equipo. ¿Qué dirán? Pues que hará una terapeuta respiratoria hablándonos de abordaje en la vía aérea. Sí, doctores, lo tenemos clarísimo. Los anestesiólogos son quienes manejan la vía aérea, pero también tienen que saber
que las enfermeras, las terapeutas respiratorias, estamos ahí para ustedes. Y nosotros somos quienes generalmente hacemos un conteo de carro de paros, un conteo de los dispositivos que tenemos para manejo de vía aérea, sabemos dónde los guardamos, dónde los ubicamos, dónde están. Sí, entonces es importante que nos usen como recurso humano y como recurso humano capacitado para que podamos acceder a todos estos dispositivos. Muy bien. Esto simplemente como para recordarles, también sabemos que estamos cansados de escuchar estas definiciones, pero damos simplemente una leída rápida. ¿Qué es una vía aérea difícil? Entonces es la situación en la que un anestesiólogo experimentado, ¿sí?, con capacitación, tiene dificultad para ventilar la vía aérea, sea con máscara facial o intubación o ambas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si el anestesiólogo, que es la persona que está más entrenada para abordar la vía aérea, ha tenido dificultades, pues de ahí para abajo, pues obviamente los demás tendremos que asumir que es una vía aérea completamente difícil, ¿sí? La inserción de un dispositivo supraglótico se dificulta. Entonces, ¿cuándo está definida la inserción difícil? Cuando se requieren múltiples intentos de inserción de este tipo de dispositivos, llámense principalmente máscaras laringeas, ¿sí? Aún sin presencia, de problemas traqueales. También puede ser difícil insertar una máscara laringea. A nosotros como terapeutas nos entrenan para colocar máscaras laringeas, pero a veces no es fácil. Entonces, todo esto tenemos que preverlo. Y sabemos que tenemos que tener un plan A, B, C, D y hasta Z si es necesario para poder abordar la vía aérea de este tipo de pacientes. Definiciones de vía aérea, entonces. Ventilación difícil, ¿sí?, con máscara facial, o sea, la máscara del BBM, o con un dispositivo extraglótico o supraglótico. Cuando no se puede aportar ventilación a través de uno de estos dispositivos, ¿por qué? Porque hay un sellado incorrecto o porque hay una fuga excesiva, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues la fuga es audible, todos la vamos a escuchar, el sellado incorrecto produce la fuga, pero existen otros signos de ventilación inadecuada. ¿Cuáles pueden ser? Que no se nos mueva el tórax del paciente, no hay expansión torácica, que no se auscultan ruidos respiratorios, que hay signos de obstrucción grave, cianosis, dilatación gástrica, vemos que se está inflando el abdomen del paciente, ¿sí? Que no nos satura bien el paciente, que hay ausencia de CO2 exhalado y ojalá pudiéramos hacer uso de los medidores o los capnógrafos asociados a la vía aérea difícil, porque eso ya nos está diciendo definitivamente esa vía aérea no está donde debe estar o no está adecuadamente colocada. Y si ya llevamos algún tiempo específico donde no se ha podido, donde el paciente ha tenido ya largos periodos de hipoxia, pues podemos empezar a presentar cambios hemodinámicos asociados a la hipoxemia o a la hipercapnia, como hipotensión, hipertensión, taquiarritmias, bradiarritmias, etc. Entonces, es importante que nosotros estemos perfectamente entrenados en estos signos, en identificarlos precozmente, y por eso el trabajo es en equipo. Hay una persona que se está encargando de hacer el abordaje, hay otra persona que se está encargando de vigilar y monitorizar al paciente, hay otra persona que se encarga de los medicamentos, de traer los dispositivos, pero es importante que todos dentro de ese equipo sepamos interpretar estos signos de inadecuado abordaje de la vía aérea. Seguimos con definiciones, no me quedaré, pues como les digo, mucho tiempo en esto. Entonces tenemos la laringoscopia difícil, cuando no se observan las cuerdas, ¿sí? Tenemos la intubación difícil, cuando se requieren múltiples intentos, la intubación fallida, y pues ya empezamos entonces con nuestros predictores de vía aérea difícil. Lo ideal sería que esto lo pudiéramos hacer antes de tener que intubar al paciente. Entonces, para nosotros que somos terapeutas respiratorios en gran cantidad de nuestro público, pues sabemos que nosotros podemos empezar a estudiar y analizar cómo es la vía aérea de estos pacientes, incluso si no están todavía en falla respiratoria. Nuestra labor es prever la falla, es anticipar la falla, pero si llegamos a ellos, pues que ya sepamos que el pacientico de la cama tal, que tiene una cánula de alto flujo, es probablemente que sea una vía aérea difícil porque tiene una micrognatia, porque, no sé, tiene un trauma facial, etcétera, etcétera. Todos estos predictores que deberíamos empezar a estar analizando con estos pacientes que están en nuestras zonas COVID o todos los pacientes que abordemos en urgencias.
Entonces, simplemente para recordarles otros predictores de vía aérea difícil, entonces la distancia interdental, existen mnemotecnias como la regla o la mnemotecnia OBS, que habla de obesidad, de barba, edentación, historia de apnea del sueño. Pues no le vamos a preguntar al que ya está en paro, que ya está en falla, si tiene apnea del sueño, no. Eso se puede hacer en una conversación que podamos tener más tranquila con pacientes a los que les estemos aportando oxigenoterapia convencional, ventilación no invasiva, cuando todavía los estamos manejando sin necesidad de haber llegado a la falla, ¿sí? La prevención es la clave de todo y es lo que nos va a evitar que lleguemos a situaciones de emergencia donde probablemente podamos o no reaccionar de la mejor manera. Tenemos entonces la distancia tiromentoniana, el escormacocha que se utiliza muchísimo, ¿sí? Importante. Aquí tenemos el rango de movimiento de cabeza y cuello y tenemos una escala que nos suma bastantes de estos predictores y nos dice que si tenemos una suma total entre estos predictores de 11, ya podemos estar empezando a decir que tenemos enfrente una vía aérea difícil, ¿sí? El Mallampati, ya esto pues obviamente es con la apertura bucal, la subluxación mandibular, ¿sí? Entonces, importante, en esta primera parte del abordaje inicial, de conocer a mi paciente, idealmente, pues en el que ya está en falla, difícil. Es importante hacerlo desde que ingresan todos los pacientes, diría yo, al servicio de urgencias, ¿sí? E incluso a nuestras unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿qué opciones tenemos para acceder a la vía aérea difícil? Entonces, teniendo o no disponibilidad de dispositivos supraglóticos. Entonces, si no tenemos el dispositivo supraglótico, la máscara laringia como tal, podemos utilizar los introductores de punta curva, ¿sí? Yo sé que muchos de nuestros colegas, muchos de los médicos, de las enfermeras, conocemos este dispositivo. Y les voy a contar una anécdota. En uno de los servicios de una institución donde trabajé, teníamos el catéter, pero no teníamos la guía, simplemente teníamos el catéter, la parte plástica, la parte flexible. Y creíamos que ese era el dispositivo como tal. Es más, no teníamos el adaptador para colocarle el BBM o el flujo de oxígeno. Y nosotros estábamos convencidos de que teníamos un súper introductor de punta curva. No, teníamos ni siquiera la mitad del dispositivo. Entonces, es importante reconocer estos dispositivos, reconocer cuáles son sus componentes, reconocer cómo se utilizan y pues obviamente tenerlos a la mano, ¿sí? Es muy fácil que estos introductores se pierdan y ya quedamos sin el introductor y seguimos usando el catéter. No, la idea es que nos hagamos responsables y por eso la importancia de los terapeutas, la importancia de los auxiliares de enfermería, de las jefes que somos realmente las que tenemos casi que en la mente la lista de chequeo de todos estos dispositivos con todas sus partes. Entonces, si no visualizamos adecuadamente la glotis con la laringoscopia, y hablo del médico o de la persona que vaya a acceder a la vía aérea, pues sabemos que podemos utilizar un introductor de punta curva, ¿sí? Esto para guiar la colocación del tubo endotraqueal. Además, vuelvo a insistir, este adaptador no está de adorno, este adaptador es para poder ventilar a mi paciente, entregarle un flujo de oxígeno. Miren que la punta del catéter tiene orificios, para que al yo introducir oxígeno a través del introductor, del conector, pues el paciente no vaya a estar en ausencia de oxígeno. Entonces es importante garantizar la oxigenación todo el tiempo. Y vamos a ver entonces en un video cómo se realiza la inserción del tubo con el introductor de punta curva. El introductor para intubación FROVA es un catéter introductor radio-opaco de 14 French y 70 centímetros de longitud. Está medido en centímetros y tiene punta roma curvada para introducir a ciegas en la tráquea. El catéter tiene un diseño de lumen en toda la longitud con 2 orificios laterales distales para garantizar un flujo de aire adecuado. El introductor para intubación FROVA se usa para facilitar la intubación endotraqueal en pacientes sin buena visualización de la glotis. Encuentre las instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso que acompañan el producto. Lubrique un tubo endotraqueal de un solo lumen del tamaño apropiado y la punta distal del catéter introductor. Cargue el tubo endotraqueal sobre la parte proximal del catéter introductor. Guiándose por laringoscopia, introduzca la punta del catéter introductor pasando por la epiglotis y avance en línea recta hacia la glotis.
Haga avanzar el catéter introductor unos 2 o 3 centímetros por la tráquea. Si encuentra resistencia, no fuerce el catéter introductor. Gírelo suavemente y continúe avanzando. Quite el estilete de refuerzo y siga haciendo avanzar el catéter introductor por la tráquea no más de 10 centímetros. La distancia dependerá de las dimensiones del paciente. Al introducirlo, posiblemente sienta los anillos traqueales. Confirme la posición del catéter mediante un método habitual como capnografía, sonidos respiratorios o radiografía. Manteniendo la posición del catéter introductor, haga avanzar el tubo endotraqueal por la tráquea hasta la distancia apropiada. Mientras mantiene la posición del tubo endotraqueal, extraiga el catéter introductor y el laringoscopio. Confirme la posición correcta del tubo endotraqueal mediante un método habitual, como sonidos respiratorios, capnografía o radiografía. Consulte las instrucciones de uso del fabricante con respecto al inflado y para obtener información sobre el cuidado y mantenimiento del tubo endotraqueal. Muy bien, entonces, como se dan cuenta, el catéter de punta curva es uno de los más comunes que nosotros podemos tener en nuestros servicios para acceder a la vía aérea. Pero recuerden, tiene una guía metálica, tiene un conector para dar ventilación, para dar oxígeno. Entonces es importante que esas piezas permanezcan siempre con nuestro catéter, ¿sí? E importante, muchas personas a mí, incluso yo misma me hice alguna vez esa pregunta, ¿por qué son tan largos? Simplemente para poder manipularlos de la parte sobresaliente sin tener que estar pescándolo dentro del tubo del paciente. Entonces, todo esto es importante. Y recuerden, el entrenamiento con todos los dispositivos se hace es antes de que llegue el paciente. Esto ya tiene que estar tan interiorizado en todo el equipo, cómo se utiliza, cómo se retira, cómo se ventila, todo para que en el momento que llegue el paciente nos fluya a raíz del entrenamiento, no es aprender en la marcha. Esto es lo peor que podríamos hacer para nuestros pacientes. Y en el servicio de urgencias o en la parte prehospitalaria incluso, pues si definitivamente no podemos acceder ni con videolaringoscopio, ni con catéter de punta curva, ni con otros dispositivos supraglóticos, pues tocará hacer uso o nos tocará pues ya acceder a través de una crico. Es importante, la crico es una técnica que se utiliza mucho a nivel prehospitalario. Entonces, como tal, estas personas tendríamos que estar entrenadas en su manejo, incluso en los servicios de urgencias. Y pues en mi experiencia también les podría decir, en uno de los sitios donde yo trabajé teníamos el equipo de crico y estaba en nuestro carro de paros y muchas personas no sabían qué era, no sabían para qué servía y cuando lo sacábamos pues ya estaba vencido y probablemente era un equipo que en algún momento nos hubiera salvado la vida de pacientes, pero no sabíamos o no nos habían contado que estaba en el carro de paros, entonces es imperdonable. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la cricotirotomía? Pues si tras múltiples intentos con múltiples dispositivos alternos no se ha podido hacer el acceder a la vía aérea. Entonces, esto específicamente en situaciones de obstrucción de vía aérea superior. Si bien en COVID no es común, habrá otros pacientes que sí, hemorragias, traumas, cualquier cantidad de cosas que ya con anticipación debimos haber previsto. Entonces, este es nuestro equipo, el que generalmente tenemos en nuestro carro de vía aérea o en nuestro carro de paros, y ya les voy a mostrar entonces cómo se hace el abordaje a través de la crico. El equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker consta de un catéter para la vía aérea, bisturí, jeringa, aguja introductora de catéter, guía y dilatador curvado. El equipo de catéter de cricotirotomía de urgencia Melker se usa para establecer el acceso de urgencia a la vía aérea cuando no es posible realizar una intubación endotraqueal. El acceso a la vía aérea se logra de forma percutánea o con técnica de Seldinger a través de la membrana cricotiroidea. Encuentre las instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso que acompañan el producto. Identifique la membrana cricotiroidea entre los cartílagos cricoides y tiroides. Palpe la membrana con cuidado y, mientras estabiliza el cartílago, realice una incisión vertical en la línea media. Asegúrese de que la incisión sea suficientemente grande para que pasen el dilatador y el catéter para la vía aérea. Acople la jeringa provista a la aguja introductora o la aguja introductora de catéter y haga avanzar la aguja por la incisión hacia dentro de la vía aérea,
en ángulo de 45 grados respecto del plano frontal en dirección caudal en la línea media. El ingreso a la vía aérea se puede confirmar al aspirar con la jeringa y ver el retorno de aire libre. Si usa la aguja introductora de catéter, retire la jeringa y la aguja y deje el catéter colocado. Haga avanzar el extremo blando y flexible de la guía por el catéter o la aguja varios centímetros en la vía aérea. Retire el catéter o la aguja y deje la guía colocada. Haga avanzar el dilatador con mango con el extremo cónico primero por el extremo del conector del catéter para la vía aérea hasta que el mango haga tope con el conector. Este paso puede realizarse antes de iniciar el procedimiento. Haga avanzar el conjunto de dilatador y catéter para la vía aérea sobre la guía hasta que el extremo rígido proximal de la guía salga totalmente y se vea en el extremo con mango del dilatador. Es importante visualizar continuamente el extremo proximal de la guía para evitar que se pierda por accidente en la tráquea durante el procedimiento de introducción en la vía aérea. Manteniendo la posición de la guía, haga avanzar el conjunto de dilatador y catéter para la vía aérea sobre la guía, con un movimiento de vaivén hasta que entre por completo en la tráquea. Tenga cuidado de no hacer avanzar la punta del dilatador más allá de la punta de la guía dentro de la tráquea. Retire la guía y el dilatador simultáneamente. Sujete el catéter y proporcione ventilación conforme al protocolo de su hospital. Muy bien, entonces esto en cuanto a la utilización del acrico, sabemos que ya es una vía aérea demasiado emergente en la que tendríamos que hacer uso pues de la experticia, o en medicina prehospitalaria pues sabemos que los técnicos de medicina prehospitalaria están totalmente entrenados para esto. De igual forma, y ya hablando pues de palabras mayores, si es imposible hacer ese abordaje, puede hacerse uso de la intubación retrógrada. Existen kits y catéteres especiales para hacer la intubación retrógrada, pero aquí sí, definitivamente tenemos que confiar en las manos expertas de nuestros anestesiólogos, y nuestros cirujanos. No me dedicaré pues mucho tiempo a este escenario. Entonces, ¿qué va a suceder? En este momento ya tenemos una vía aérea aislada, vamos a estabilizar a nuestro paciente, sea en el servicio de urgencias o en medicina prehospitalaria, y vamos a llevar a ese paciente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué debemos hacer como primera medida? Pues obviamente, si tenemos una vía aérea transitoria, tenemos que asegurar la oxigenación y tratar lo más rápido posible de hacer el cambio de un dispositivo supraglótico, si fue el que utilizamos en urgencias o en el exterior, a un tubo endotraqueal. O ya si se utilizó la crico, pues generalmente aquí ya nos tocará hacer uso de la traqueostomía y obviamente ya quirúrgica, porque ya tenemos un abordaje de la vía aérea. Entonces, ese cambio del dispositivo supraglótico al tubo endotraqueal también tenemos que hacerlo de la manera más segura, de la manera no tanto pues para el equipo como tal, sino para el paciente. ¿Y por qué hablo del equipo? En mi experiencia, yo tenía bajo mi custodia en algunas épocas de mi trabajo asistencial el fibrobroncoscopio. Entonces, bajo la custodia del servicio de terapia en la unidad de cuidado intensivo, teníamos el fibro y nos llamaban cuando había una intubación difícil, una vía aérea difícil. Y hacíamos el cambio de los tubos o el cambio de los dispositivos supraglóticos al tubo endotraqueal. Y sufríamos lo indecible, porque en esos momentos sabemos que tenemos que introducir, y lo vamos a ver en el video, el tubo a través del fibro. Y ese movimiento y esa acción de introducir ese tubo a través del fibro nos lo puede deteriorar. Entonces existen catéteres que nos protegen tanto al equipo como tal, como al paciente, para hacer un intercambio seguro. Entonces ya les voy a mostrar el primero de estos. El catéter diseñado específicamente para hacer el cambio de tubos con fibras ópticas o un tubo a otro, o de un dispositivo supraglótico a un tubo endotraqueal. Entonces, como les decía, este catéter está diseñado tanto para proteger el equipo como para hacer un cambio seguro en nuestro paciente. Y vuelvo a insistir, los adaptadores que me garantizan oxigenación segura todo el tiempo. Entonces vamos a observar cómo se hace el cambio de un dispositivo supraglótico a un tubo endotraqueal. El catéter de intubación Aintree tiene punta roma, es radioopaco y está medido en centímetros para facilitar la colocación.
Se suministra con adaptadores RapidFit que permiten el uso de dispositivos de ventilación durante un intercambio. El diseño de lumen en toda la longitud con orificios laterales distales garantiza un flujo de aire adecuado. El catéter de intubación Aintree de 19 French se usa para el intercambio de tubos endotraqueales con un diámetro interno de 7 milímetros o más. El catéter tiene un diámetro interno de 4,7 milímetros, de modo que se puede cargar previamente en un broncoscopio de fibra óptica con un diámetro externo máximo de 4,2 milímetros. El catéter de intubación Aintree está diseñado para la intubación con fibra óptica y para el intercambio simple y sin traumatismos de tubos endotraqueales. Encuentre las instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso que acompañan el producto. Coloque al paciente una vía aérea con mascarilla laringea de tamaño 2 o mayor o una vía aérea bucofaringea con manguito. Así, el paciente tendrá una ventilación adecuada durante la intubación con fibra óptica. Lubrique el broncoscopio de fibra óptica con un lubricante estéril o con agua estéril. Coloque el catéter de intubación Aintree sobre el broncoscopio y asegúrelo con cinta adhesiva. El catéter debe deslizarse con facilidad sobre el broncoscopio, de lo contrario existe el riesgo de que el catéter quede atascado sobre el broncoscopio y cause daño. El extremo distal del broncoscopio debe sobresalir entre 3 y 4 centímetros de la punta distal del catéter. Esto permite que la punta del broncoscopio pueda curvarse de manera adecuada. Si aún no hay un adaptador giratorio para broncoscopio en el circuito de anestesia, agréguelo. Mientras mantiene una ventilación adecuada, pase juntos el broncoscopio y el catéter Aintree por el acceso broncoscópico del adaptador giratorio y hágalos avanzar por la vía aérea utilizada a través de las cuerdas vocales. Dirija el conjunto de broncoscopio y catéter Aintree a través de las cuerdas vocales hasta la carina. Manteniendo el catéter de intubación Aintree en posición constante, extraiga el broncoscopio y deje colocados el catéter y la vía aérea. Desinfle el manguito de la vía aérea y manteniendo el catéter de intubación Aintree en posición constante, extraiga la vía aérea utilizada y deje solo el catéter en la tráquea. Lubrique el catéter de intubación Aintree y cargue el tubo endotraqueal sobre su extremo proximal. Manteniendo la posición del catéter de intubación Aintree, use los incisivos superiores del paciente como punto de referencia anatómico y haga avanzar el tubo endotraqueal sobre el catéter Aintree hasta la tráquea y posiciónelo correctamente. Mantenga el tubo endotraqueal en posición y extraiga el catéter de intubación Aintree. Infle el manguito del tubo, restablezca la ventilación y fije el nuevo tubo en su lugar. Vuelva a introducir el broncoscopio para confirmar la posición del tubo endotraqueal. Por último, extraiga el broncoscopio. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, todas estas manipulaciones del broncoscopio y todas estas entre la máscara, saque el tubo, pueden dañar las fibras del broncoscopio. Y cuando uno es el doliente, cuando uno es el que tiene que responder por cada uno de los punticos negros que aparezcan en ese campo, pues es bastante sufrir el momento de hacer estos cambios de tubo. Para eso existen entonces los catéteres especiales que me protegen el equipo y obviamente garantizan el cambio seguro para mi paciente. Y este probablemente es el que nosotros los terapeutas respiratorios más utilizamos. Ese es nuestro querido amigo intercambiador de tubo, ¿sí? Entonces sabemos que nosotros tenemos intercambiador de tubo y que lo podemos tener de forma rígida o de forma más blanda. El más común y el que se sugiere tener en todos los servicios de cuidado intensivo, urgencias, prehospitalario, etcétera, es el de punta blanda, porque pues probablemente no necesite tanto, no sé, cuidado al momento de hacer el cambio. Siempre hay que tenerlo, obviamente. Pero pues preferimos el de punta blanda al de punta recta. Esto lo podemos utilizar, o al más rígido, perdón, cuando ya tenemos más experticia, cuando ya tenemos una situación mucho más tranquila, que probablemente pueda ser una unidad de cuidados intensivos. ¿Cuántas veces no hemos tenido que cambiar un tubo endotraqueal porque está dañado, porque se rompió el balón, porque no es el número del paciente, porque etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, esto es nuestro viejo amigo intercambiador de tubo. Ya les mostraré entonces cómo se utiliza normalmente este catéter.
El catéter de intercambio para vía aérea Cook tiene punta roma, es radioopaco y está medido en centímetros para facilitar la colocación. Se suministra con un adaptador RapidFit con un conector de 15 milímetros o un conector Luer Lock para permitir el uso de dispositivos de ventilación durante el procedimiento de intercambio. El catéter de intercambio para vía aérea Cook se usa para el intercambio simple y sin traumatismos de tubos endotraqueales. Encuentre las instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones en las instrucciones de uso que acompañan el producto. Posicione correctamente el catéter de intercambio para vía aérea Cook dentro del tubo endotraqueal, alineando la marca medida en centímetros apropiada del catéter con la marca medida en centímetros correspondiente del tubo endotraqueal. Esta posición se determina visualizando la longitud del tubo endotraqueal indicada en su escala de la superficie una vez colocado. Por ejemplo, un tubo endotraqueal acortado a 24 centímetros debe tener su marca de 24 centímetros alineada con la marca de 24 centímetros del catéter de intercambio para vía aérea Cook. Desinfle por completo el manguito del tubo endotraqueal mientras mantiene la posición del catéter. Extraiga el tubo endotraqueal y deje colocado el catéter de intercambio para vía aérea Cook. Manteniendo la posición del catéter de intercambio para vía aérea Cook, use la boca o el orificio nasal del paciente, dependiendo del abordaje, como punto de referencia anatómico y haga avanzar el nuevo tubo endotraqueal sobre el catéter hasta posicionarlo correctamente. Es recomendable aplicar un lubricante estéril a la punta del tubo endotraqueal antes de hacerlo avanzar. Por último, extraiga el catéter de intercambio para vía aérea Cook e infle el manguito del nuevo tubo endotraqueal. Restablezca el uso del dispositivo de ventilación y sujete el nuevo tubo endotraqueal en su lugar. Muy bien, entonces, como se darán cuenta, en este proceso del cambio del tubo endotraqueal, de las partes o de los puntos más importantes es la alineación de los números que están en el tubo con los números que aparecen en el catéter. Muchas veces por la premura, la inexperticia o lo que sea, pues en esta situación, introducimos el catéter pues hasta el último alvéolo y eso es lo que nos puede causar lesiones en la vía aérea. Entonces, para el uso de todos estos dispositivos de inserción, para eso es que están numerados, para asegurar que cuando los números están alineados, pues estamos donde debemos estar en la vía aérea de nuestro paciente, ni más allá ni más acá, o sea, ni más hacia adentro ni más hacia afuera. Entonces, vuelvo a insistir, esto no se aprende en el momento de usarlo con el paciente, esto se aprende con el entrenamiento previo. Es súper importante que las personas que hacemos esto, pues tengamos ese entrenamiento y que lo hagamos de la manera más concienzuda posible para poder hacer unos cambios de tubos seguros en nuestro paciente. Entonces ahora llegamos al escenario donde si nuestro paciente se ha recuperado satisfactoriamente de su falla respiratoria, pues ya lo que vamos a pretender, lo que vamos a querer con nuestro paciente es retirar la vía aérea, ¿sí? Si hacemos un proceso de liberación lo más correcto posible, lo más, digámoslo así, basado en la evidencia, en los predictores de éxito de liberación, en nuestra mecánica respiratoria, en la debilidad muscular o no, pues entonces ya el último paso que nos queda por definir es, listo, puede que mi paciente ya esté liberado del ventilador. Ahora la decisión a tomar es, tengo todos los predictores de éxito para el retiro de la vía aérea artificial. Si es así, pues maravilloso, procedemos a hacer una extubación y llegaremos a ventilación no invasiva, cánula nasal o a oxigenoterapia convencional si es necesario. Pero no siempre es así. No siempre tenemos el 100% de seguridad en que la extubación va a ser fácil o que va a ser exitosa. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Entonces aquí podemos observar este artículo donde nos dicen, listo, ¿qué estrategias podemos tener para la liberación de la ventilación mecánica y la posterior extubación? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos múltiples fallos para la extubación o ya tenemos una ventilación mecánica prolongada? Pues normalmente sabemos que podemos acceder a la traqueostomía y pues iniciar un proceso ya de liberación de la traqueostomía, de canulación. Pero en otras situaciones, nosotros podemos, listo, vamos a liberar y a extubar al paciente, vamos a hacer retiro de la vía aérea artificial, pero podemos hacer un pasito adicional. ¿Qué sucede si yo puedo permitir que dentro de la vía aérea de mi paciente, en el que yo no estoy tan convencida, pero no le hice la traqueostomía, dejo una guía por medio de la cual pueda acceder rápidamente
a esa vía aérea a través de un tubo endotraqueal. Sería maravilloso poder hacerlo. Y existe la posibilidad, algunos ya los hemos utilizado en nuestra práctica. Y es un procedimiento que conocemos como extubación escalonada. ¿Sí? Sabemos que si extubamos habrá indicación de ventilación no invasiva posextubación o cánula de alto flujo. Se puede utilizar incluso con el catéter de extubación escalonada introducido dentro de la vía aérea de nuestro paciente. Incluso es una anécdota y yo no lo conocía como extubación escalonada, sino como extubación con guía. Y yo cuando me dijeron extubación escalonada, yo, ¡oh, qué bacano! Entonces, miremos cómo se produce ese o cómo se realiza ese procedimiento de extubación escalonada. Aquí tenemos toda la evidencia, pues eso sobra decirlo, de cuáles son esos predictores del fracaso de la extubación, no de la liberación, del retiro de la vía aérea artificial. Simplemente para mostrarles algunas referencias y pues todos nosotros conocemos cuáles son esos predictores, simplemente para hacer un repaso muy cortico, no me voy a detener pues como en mencionarlos todos, ¿sí? Y aquí está nuestro equipo de extubación escalonada. Como se dan cuenta, ese catéter tiene adicionalmente una guía, es una guía flexible, no es metálica, pues obviamente yo no le voy a dejar una guía metálica que se me pueda meter a la vía aérea del paciente y después sea una emergencia, ni muy tampoco flexible porque se me va a romper, se me va a dañar. Entonces vamos a observar que es una guía completamente segura, que se puede dejar incluso dentro de su portaguía, digámoslo así, y se puede dejar fija a la cara del paciente. Y realmente es una opción excelente para esos pacientes en los que no queremos hacer una traqueostomía, pero que también tenemos ese pequeño duendecillo que nos dice, bueno, pilas, que esa es una vía aérea difícil, accedámosla en caso de necesitar una nueva intubación a través de una guía. Entonces vamos a observar cómo se realiza. Entonces, este es el catéter, aquí sí no tenemos el audio, aquí tenemos nuestro portaguía, tenemos nuestro capuchón, que no es más que una, digámoslo así, una camisa blanda de una punta muy flexible que también tiene orificios distales para poder conectarlos a un dispositivo de oxigenoterapia, a un BBM, ¿sí? Viene también marcado por centímetros, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra guía y nuestra portaguía. Lo que va a quedar introducido en la vía aérea del paciente es esta guía, ¿listo? No el capuchón completo. Y lo he visto en la práctica que dejan todo el capuchón con el paciente y ahí sí pues obviamente es muy difícil, casi que imposible fijarlo a la cara. Y aquí tenemos los adaptadores para nuestro BBM o incluso para ventilación jet en caso de que sea necesario. Entonces aquí vamos a proceder a la extubación, pero antes de retirar nuestro tubo endotraqueal, vamos a introducir nuestra guía, ¿sí? Desinflamos el balón, retiramos el tubo, y esta guía es la que nos va a servir para dejársela a nuestro paciente el tiempo que nosotros definamos como en el que ya se puede tomar la decisión para que sea una vía aérea ya segura. Lo podemos dejar dentro del portaguía y lo fijamos a la cara del paciente el tiempo necesario. Si el paciente presenta signos de deterioro, signos de falla respiratoria, prevemos que es necesario volver a abordar la vía aérea del paciente, pues simplemente desenrollamos nuestra guía y accedemos a través de ella, colocando el capuchón protector, que no nos vaya a dañar ese tubito, y a través de la guía completa, pues introducimos el nuevo tubo endotraqueal. Entonces esto es lo que conocemos como una intubación, o una extubación escalonada, o como lo conocíamos en mi hospital, una extubación con guía, ¿sí? Lo utilizamos mucho en pacientes obesos, en pacientes que hacíamos intervenciones de post-bypass gástrico y que llegaban probablemente a la unidad de cuidado intensivo, todavía intubados. Hacíamos la extubación, les dejábamos la guía, continuaba incluso su manejo con su CPAP o con el dispositivo de alto flujo si era necesario, y si hacían la falla respiratoria, pues nuevamente hacíamos uso de la guía. Me parece un dispositivo excelente, la verdad, pues lo usé en varias oportunidades y de verdad que el abordaje es muy fácil en una vía aérea de un paciente que sea difícil. Muy bien. Y por último, pues si ya definitivamente tenemos una ventilación prolongada, no hubo posibilidad de extubación, fallaron múltiples intentos, pues nuestra vieja amiga, la traqueostomía percutánea. Sabemos que hay indicaciones específicas de traqueostomía percutánea, ¿sí? Tenemos que ser muy inteligentes y sobre todo el médico, pues es obviamente quien define si el abordaje va a ser quirúrgico o percutáneo,
Pero lo que nos dice la evidencia es que pues si tenemos la opción de realizarla de forma percutánea, donde sabemos que pues probablemente los terapeutas respiratorios hacemos parte de ese grupo en el que vamos a mantener una vía aérea durante el procedimiento, vamos a preparar los dispositivos junto con las jefes y los auxiliares, pues entonces nosotros haremos todo el procedimiento con el médico y él nos dirá, listo, entonces, ¿por qué es mejor la percutánea? En el caso de la indicación específica, porque es menos traumática, disminuye el sangrado, disminuye el riesgo de infecciones y probablemente en la práctica todos no tenemos cómo controvertirlo, siempre y cuando se haga de la manera adecuada. Entonces vamos a observar cuál es el procedimiento mediante el cual se debe utilizar el dispositivo y el kit para la realización de la traqueostomía percutánea. El equipo introductor para traqueostomía percutánea Chaya Blue Rhino G2 Advanced consta de una aguja introductora, guía de punta en J, dilatador introductor, catéter guía, dilatadores de carga y un dilatador de un solo paso Chaya Blue Rhino G2 Advanced. La dilatación se realiza en un solo paso con el dilatador Blue Rhino G2 Advanced usando la técnica de Seldinger. El introductor para traqueostomía percutánea Chaya Blue Rhino G2 Advanced se usa en traqueostomía por dilatación percutánea para el manejo de la vía aérea en adultos solamente. La colocación del tubo debe realizarse en un entorno controlado con la asistencia de personal capacitado. Encuentre las instrucciones completas, contraindicaciones, advertencias y precauciones, así como información para la preparación del paciente en las instrucciones de uso que acompañan el producto. Palpe las estructuras de referencia anatómica como la escotadura tiroidea y el cartílago cricoides para determinar el lugar adecuado para colocar el tubo de traqueostomía. El acceso y finalmente la colocación del tubo se realiza idealmente entre el primer y el segundo cartílago traqueal o entre el segundo y el tercero cuando es posible. Después de administrar anestesia local, realice una incisión en la piel de 1,5 a 2,0 centímetros en el lugar de introducción elegido. Puede usar una pinza mosquito curva para hacer una disección suave, vertical y transversalmente hasta la pared traqueal anterior. Con la punta de un dedo diseccione la parte frontal de la tráquea en la línea media para que quede libre de tejido e identifique el cartílago cricoides. Desplace el istmo tiroideo hacia abajo si está presente. Una adecuada incisión cutánea y una disección roma del tejido subcutáneo pueden minimizar la necesidad de fuerza y torsión excesivas durante todo el procedimiento. El exceso de fuerza y rotación puede provocar complicaciones a largo plazo como estenosis. Desinfle el manguito del tubo endotraqueal y retírelo hasta una distancia apropiada por encima del lugar de introducción, pero que quede dentro de la tráquea. Acople una jeringa llena hasta la mitad con líquido a la aguja introductora y busque la columna de aire traqueal dirigiendo la aguja en la línea media en sentido posterior. Aspire con la jeringa y observe el retorno de burbujas de aire para confirmar la entrada en la luz traqueal. O bien, si está usando un broncoscopio, visualice la entrada de la aguja en la tráquea. Retire la jeringa. Introduzca la guía de punta en J varios centímetros en la tráquea. La guía debe avanzar libremente sin resistencia. Si encuentra resistencia, no la fuerce. Confirme la colocación correcta de la vaina o la aguja introductora con el broncoscopio. Luego, haga avanzar la guía en la tráquea hasta que su marca distal llegue a ras de la piel. Extraiga la vaina o la aguja introductora mientras mantiene la posición de la guía dentro de la luz traqueal. Manteniendo la posición de la guía en la marca a ras de la piel, dilate el lugar de acceso inicial haciendo avanzar el dilatador introductor corto de 14 French sobre la guía con un leve movimiento de torsión. Extraiga el dilatador mientras mantiene la posición de la guía. Active el revestimiento hidrofílico del dilatador Chaya Blue Rhino G2 Advanced, sumergiendo el extremo distal en agua estéril o solución salina estéril. Haga avanzar el dilatador y el catéter guía juntos sobre la guía mientras mantiene la posición de la guía. Alinee el extremo proximal del catéter guía con la marca de la parte proximal de la guía. Así se asegurará de que el extremo distal del catéter guía esté nuevamente bien colocado sobre la guía y evitará posibles traumatismos a la pared traqueal posterior en las siguientes manipulaciones. La visualización broncoscópica también puede prevenir posibles traumatismos a la pared traqueal posterior.
Para alinear correctamente el dilatador sobre el conjunto de la guía y el catéter guía, posicione el extremo proximal del dilatador en la única marca de posición del catéter guía. Así, se asegurará de que la punta distal del dilatador quede bien posicionada en el reborde de seguridad del catéter guía para evitar posibles traumatismos a la pared traqueal posterior durante la introducción. Manteniendo los puntos de referencia visual y las relaciones de posición de la guía, el catéter guía y el dilatador, hágalos avanzar juntos hasta la marca de nivel de la piel del dilatador Chaya Blue Rhino G2 Advanced. Si están bien posicionados y alineados, se minimizarán las complicaciones. Avance y retire el conjunto varias veces para dilatar con eficacia el lugar de acceso a la tráquea. La guía siempre debe estar delante del conjunto del dilatador y el catéter guía para evitar posibles traumatismos a la pared traqueal posterior durante la dilatación. Se debe tener cuidado de mantener el conjunto del catéter guía bien alineado con la marca de la parte proximal de la guía. Así, se asegura que la punta del catéter guía no avance más allá de la punta distal de la guía en la tráquea. Extraiga el dilatador Chaya Blue Rhino G2 Advanced y deje el conjunto de la guía y el catéter guía en su posición. Debe observarse la fuga de aire respiratorio a través del estoma para confirmar la ubicación intratraqueal de la guía y el catéter guía. Haga avanzar el tubo de traqueostomía cargado sobre el dilatador sobre el conjunto de la guía y el catéter guía hasta el reborde de seguridad del catéter guía. Luego, haga avanzar juntos la guía, el catéter guía, el dilatador de carga y el tubo de traqueostomía hacia dentro de la tráquea. El conjunto debe entrar perpendicular al eje de la tráquea para que la dilatación entre los cartílagos traqueales sea uniforme. Cuando el tubo de traqueostomía esté dentro de la luz traqueal, el conjunto puede dirigirse en sentido caudal. Haga avanzar el tubo de traqueostomía hasta su reborde. Extraiga el dilatador, el catéter guía y la guía y deje el tubo de traqueostomía colocado. En este momento puede introducirse el broncoscopio para confirmar la colocación correcta del tubo. Si se usa un tubo de traqueostomía de doble cánula, introduzca ahora la cánula interior. Conecte el tubo de traqueostomía al ventilador, infle el manguito y extraiga el tubo endotraqueal. Antes de extraer el tubo endotraqueal por completo, pruebe que haya adecuada ventilación a través del tubo de traqueostomía. Aspire para determinar si existe sangrado importante o una posible obstrucción que no se haya observado hasta el momento. De ser necesario, puede aplicarse una sutura en la parte inferior de la incisión inicial. Siga el protocolo hospitalario para el cuidado y mantenimiento posterior a la traqueostomía. Muy bien, entonces, en este procedimiento de la traqueostomía percutánea, recordemos que está descrito inicialmente hecho a través de broncoscopio, o sea, con la ayuda de la fibra óptica para observar la inserción de la aguja, la inserción de los dispositivos, de los introductores, de los dilatadores. Ya dependiendo de la experticia pues, del grupo de manejo de vía aérea, pues se hará de una forma no broncoscópica. Incluso, pues recuerdo en muchas traqueostomías percutáneas que asistí, que mi posición era específicamente a la cabecera del paciente, sosteniendo el tubo endotraqueal. Yo era la persona, pues yo hablo en nombre de mis terapeutas, mis compañeras terapeutas respiratorias, nosotros realizábamos el retiro del tubo endotraqueal hasta el punto donde se visualizaran en justo las cuerdas bucales y ya nos quedábamos todo el resto del procedimiento sosteniendo el tubo endotraqueal. Entonces nosotros éramos quienes estábamos a la cabeza y en el cuidado específico de la vía aérea de ese paciente durante el procedimiento y no utilizábamos el fibrobroncoscopio. Entonces existen muchas variantes, pero recuerden, la técnica original está descrita a través del fibro. Entonces es importante, miren ese recorrido cronológico que hicimos con nuestros pacientes desde el momento en que ingresan a urgencias, desde el momento en que se accede a una vía aérea emergente, desde el momento en que se hace el cambio, si fue necesario, a un dispositivo permanente de vía aérea, el momento en el que tenemos que definir si lo retiramos o no, y ya, si es una vía aérea o, perdón, una ventilación prolongada, pues vamos a hacer uso de la traqueostomía percutánea en caso de que sea necesario. Entonces, ya para terminar, yo sé que quedan muchas cosas por fuera, pero pues la idea era simplemente hacerles un recorderis de todas las opciones que tenemos. No solamente
el fibro, no solamente el videolaringoscopio, sino todos esos catéteres, esos dispositivos, esos aditamentos que los tenemos, somos testigos de que los tenemos en nuestros servicios, pero que muchas veces o están incompletos, o no sabemos cómo se utilizan, o no lo sabemos manejar, o se nos dejan, se nos quedan en los carros de paros. Es importante que siempre tengamos a la mano y dentro de nuestro radar que están estas opciones. Entonces, como conclusión tenemos evaluar siempre la vía aérea de nuestros pacientes, no en el momento de hacer la falla, desde que ingresan nosotros como terapeutas, como médicos, como enfermeras, como auxiliares, siempre dentro de nuestro examen físico debería ser mandatorio hacer una evaluación de la vía aérea. Siempre, este paciente que ingresó por una diabetes descompensada, por una neumonía, por lo que sea, siempre deberíamos en nuestro examen físico decir vía aérea de este paciente, cómo se puede catalogar, ¿sí? Siempre anticipar la vía aérea difícil ya en el momento en que tengamos que acceder a ella. Si vamos preparados para la guerra, pues probablemente lo fácil se nos va a hacer muy fácil, pero estamos preparados para lo difícil, ¿sí? Vuelvo a insistir, conocer los dispositivos existentes, definir cuáles son los que vamos a necesitar en nuestros servicios, ¿sí? Probablemente pues no vamos a tener todos los dispositivos de intercambio, no vamos a tener el videolaringoscopio, el fibro, todos metidos en nuestro carro de paros, pero sí por lo menos saber cómo acceder a ellos y cuáles son los que sí deberíamos mantener como primera opción en este tipo de emergencias. Y no solamente el equipo como tal, sino el equipo humano. De nada nos sirve tener los mejores dispositivos si no sabemos cómo usarlos, para qué sirven, cómo se manipulan. Y siendo redundante, educación y entrenamiento. Esto es lo principal a lo que debemos acceder en esta situación específica de pandemia, pero siempre, o sea, si algo nos ha enseñado esta situación es que prevención, educación y entrenamiento es lo que va a hacer que todos nuestros pacientes y nuestros grupos de trabajo salgamos avantes de estas situaciones. Eso era todo lo que tenía por contarles el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias para todos. Los dejo con un pequeño video ya de despedida. De las preguntas, y posterior a la selección de preguntas vamos a tener el link de evaluación mientras hacemos la despedida oficial del webinar. Tenemos la primera pregunta que nos hacen llegar nuestros participantes. Madeleine, por favor, nos cuentas si estás allí Sí, pendiente. señora, ya aquí para estoy pendiente. Vale, muchas gracias. Mira, el Boogie es el mismo catéter FROVA. Así es. Así es. Lo que pasa es que recuerden que nosotros nos acostumbramos a las marcas, ¿sí? A una marca específica se nos queda fija en la memoria y lo seguimos llamando así sea de otra marca el mismo dispositivo con la marca original o la marca que se nos quedó más fija. Pero realmente es el dispositivo de punta curva para hacer acceso a vía aérea difícil. Así es. La extubación escalonada está recomendada en los pacientes con COVID. Sí, o sea, realmente no es como tal para paciente COVID, es para paciente que tenga una vía aérea difícil, que ya esté objetivamente calificado como una vía aérea difícil, ¿sí? Entonces, si podemos tener esa guía que nos va a ayudar a acceder rápidamente en caso de que tengamos que nuevamente intubar a nuestro paciente, pues es mucho mejor en COVID, no COVID, en cualquier tipo de pacientes, pues tener esa guía. Entonces, realmente lo que nos va a evitar es hacer múltiples intentos de acceder a esa vía aérea, múltiples laringoscopias, incluso que ingresen muchas más personas al cubículo del paciente. Entonces, es importante, si se prevé, si ya la conocemos que como una vía aérea difícil, pues tener la opción de la guía es muy importante y la podemos utilizar en cualquier paciente, no solo en COVID. Gracias, Madeleine. Muy bien. Mira, el intercambiador de punta blanda permite hacer cambio de tubos de doble lumen.
Sí, existe, no lo tenemos en esta presentación específicamente y ya pues en eso sí se pueden remitir específicamente a los representantes de Cook, que es TM. Existen dispositivos específicos para hacer intercambio de tubos de doble lumen, ¿sí? En este momento como tal, pues por ser un poco más abordado hacia el paciente común, al paciente de todos los días, no al paciente en salas de cirugía, pues no lo incluimos dentro de la presentación, pero existe el dispositivo específico para este tipo de cambios. Bueno, mira, con el kit de traqueostomía, ¿qué cánulas se deben utilizar? Depende, o sea, nosotros en el kit de traqueostomía normal, el que vemos en la presentación, recuerden que existen diferentes introductores. Lo que pasa es que casi siempre nos acostumbramos, o dilatadores pues, y los portatubos específicamente, que vienen para diferentes diámetros de tubo. Entonces es importante tener todos los dispositivos que trae el kit e inicialmente la cánula de traqueostomía que vamos a insertar a nuestro paciente para poder montarla sobre el dispositivo específico que le corresponde a este tubo. Ok, gracias, Madeline. Vamos a continuar con algunas preguntas que nos están haciendo directamente en el chat nuestros participantes. Aquí vemos una de Karina, quien nos hace la pregunta: teniendo en cuenta que para los procesos de extubación escalonada se pueden utilizar la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, ¿de qué depende la utilización de cada una de estas? Eso ya es manejo. Recuerden que nosotros tenemos unos protocolos de liberación de pacientes que tengan predictores de fracaso en esa liberación específicamente. Entonces, para eso utilizamos la ventilación no invasiva posextubación o la cánula nasal de alto flujo posextubación. Generalmente, la mayor evidencia está a favor de la ventilación no invasiva en aquellos pacientes que tengan de base una patología hipercápnica crónica como el EPOC o una falla cardíaca de base, o en aquellos que tengan un tiempo de ventilación mecánica prolongada. Incluso en algunas situaciones y en algunas instituciones se utiliza dos pasos, tanto el ventilación no invasiva como cánula de alto flujo posterior. Por ejemplo, en pediatría se utiliza mucho, no a ventilación no invasiva, sino a cánula de alto flujo. Y en cuanto a la aerolización, que es nuestra principal preocupación, sobre todo pues en época actual de pandemia, recuerden que realmente si nosotros contamos con los dispositivos de protección personal, pues ahí no tendríamos tanto riesgo en la aerolización. Si no tenemos el acceso a esos dispositivos de protección, pues realmente no sería una buena opción. ¿Sí? Pero es más por nuestra seguridad. Si tenemos la seguridad, hay que hacer uso de lo que se recomienda en las guías. Muy bien, vale, muy bien. Mira, también es importante señalar que nuestros participantes, algunos también han expresado que es una excelente presentación. Gracias. Entonces, es también muy importante para ti saber que ha quedado en el desarrollo del webinar, pues una academia excelente, una información académica que realmente podemos retomar y que nos permite utilizar todas estas tecnologías maravillosas que nos está brindando TM Médicas precisamente y que nos has mostrado tú en este día. Así es, y es muy importante, Amparito, también recordar pues que yo hablo desde mi experiencia clínica, ¿cierto? Donde utilicé múltiples dispositivos, múltiples cositas, pero obviamente no todas, ¿sí? Entonces, lo hablo desde la experiencia no asistencial, sino como especialista clínica de otros ámbitos, no este específicamente, y es que hagan uso de sus especialistas clínicos de los productos que ustedes utilizan. O sea, realmente la razón de ser de un especialista clínico dentro de una compañía es acompañar a las personas, es acompañar a los usuarios. Entonces, cualquier duda que tengamos, esto qué es, esto para qué sirve, esto cómo con qué se come, esto para qué, hay que utilizar a los especialistas. Entonces, muchas veces desde la experiencia nosotros nos quedamos con una parte muy limitada de la información, lo que hacemos todos los días, lo que me enseñó a hacer el médico, lo que me muestra el protocolo de la institución. Y a veces podemos estar cayendo en los errores o en el error, y lo digo porque a mí me pasó muchas veces, en que utilizábamos los dispositivos como no eran, o que teníamos un concepto errado sobre un dispositivo. Y realmente quienes son los llamados, quienes son los encargados, pues obviamente son los especialistas clínicos que a eso se dedican realmente, ese es su trabajo, acompañar a los usuarios. Sí, es muy cierto, es muy cierto.
Yo creo que aquí también estamos encontrando, además de preguntas, también estamos encontrando algunas opiniones de nuestros Ujú, participantes, ¿sí? perfecto. Que son supremamente valoradas. Como sabemos hoy, no solamente estamos contando con un público de terapeutas respiratorios, sino que también tenemos médicos, tenemos Ujú, anestesiólogos, enfermeras, bueno, y que le damos de verdad la bienvenida a poder tener este espacio interdisciplinario de trabajo en pro de mejorar siempre nuestros desarrollos, nuestros procedimientos en el área de combate realmente, que es el área clínica, y poder poner todo nuestro conocimiento con estas tecnologías en bien de nuestros pacientes, o sea, en bien de que realmente tengan una vida y que tengan una mejor calidad de vida así eh, es, per se. así Bueno, es, mi aquí nos Florita. pregunta Estefanía, mira, Madeleine, ¿cuál es la maniobra que se hace para fijar la mascarilla del ambú en pacientes COVID? ¿Sigue siendo C y E? Y recuerden que para los pacientes COVID, en el momento de la intubación, es importante, y ahí sí es importante, pues no producirles tos ni producir aerolización al momento de dar bombeo con la BBM. Entonces, lo que se recomienda es dejar el ambú a flujo libre, conectado a nuestro flujómetro a 15, 10 litros, lo que ustedes utilicen, y la persona que está encargada de la vía aérea, con sus dos manos, simplemente se va a dedicar a hacer sello en la cara del paciente o una persona específicamente designada para hacer sello con sus dos manos, porque no vamos a ventilar. ¿Sí? La idea es no ventilar, no dar bombeo a la bolsa del ambú. Por eso se utiliza en este caso no C y E, sino las dos manitos. Total. Uh Mil -huh. gracias, Madeleine. Mira, aquí hay otra pregunta. Si no hay complicaciones para estubar, se realiza normalmente y se coloca fuente de oxígeno como ¿cuál? ¿Venturi? La que necesita el paciente. Recuerden que nosotros lo que estamos mejorando en este caso es la hipoxemia. ¿Y con qué vamos a titular la oxigenación o con qué vamos a utilizar, perdón, o a titular una fuente externa? Con oximetría. Normalmente eso es lo que tenemos. ¿Cuánto debe saturar nuestro paciente? ¿Cuál es nuestro objetivo? Si no tiene patología de base, 92, 96. Si la tiene o sabemos que es un paciente, pues que no vamos a llegar a esos valores, 88, 92. No es una Venturi, no es una cánula, no es una cánula de alto flujo, es lo que necesita el paciente. No les puedo decir este es o este no es, no. Lo que necesita el paciente para mantener nuestros objetivos de saturación. Hay pacientes que los extubamos y salen a una cánula nasal convencional a 1 litro o a 2 litros. Si la necesita y está estable, pues eso será lo que necesite. Ciertamente, Uh -huh. Madeleine, ciertmente. Todo no lo da la clínica del paciente Así es, definitivamente, no todo es así es. está escrito, sino que la clínica nos puede llevar a tomar otras decisiones que bueno, todo depende del bienestar y obviamente de las posibilidades tecnológicas que tengamos en cada una de nuestras Así áreas es. y servicios. Uh -huh. Mira, Josefina nos dice, dejar la guía no ocasiona accesos de tos en el paciente con broncoespasmo Pues realmente nosotros tenemos que o evaluar esa broncoespasmo, posibilidad, o perdón. sea, tendríamos que evaluarla, pero no tuvimos la oportunidad de verla y pues obviamente solamente en una fotografía, pero la guía es demasiado delgada y adicionalmente es muy flexible. Entonces no produce mayor irritación sobre la vía aérea del paciente. Y ojo, es importante saber que es que no la vamos a introducir hasta la carina para que le esté haciendo cosquillitas al paciente todo el tiempo. No, la vamos a dejar en una posición por encima de la carina, tiene sus números, tiene sus valores para dejar la guía y sabemos que en ese momento pues no le va a causar mayor efecto al paciente. Me están preguntando por la evaluación, pilas, no se nos vaya a olvidar. Ah, no, 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 por favor. Ni faltaba No, para más. nada, no se Uh nos puede -huh. olvidar Así que es. tenemos que hacer una evaluación y obviamente esto nos sirve para retroalimentarnos en nuestros desarrollos académicos. Igualmente, con la alianza en este momento que tenemos con TM Médicas, pues nos sirve para seguir aportando al conocimiento y obviamente en pros, como lo digo, del bienestar de nuestros pacientes. Quien conoce los instrumentos que Exacto. están a la orden del día, que tienen las diferentes empresas como tal, pues conoce que le puede brindar también al paciente, que solicitar, que tener a la mano, que es importante que tengamos allí
para brindar ese bienestar y esas oportunidades a los diferentes pacientes. Así es. Bueno, como decíamos anteriormente, mi Madeleine, estábamos pendientes de tener un ciclo de preguntas con un tiempo determinado. Hemos copiado también las preguntas que han hecho muchos de nuestros participantes para que después, por favor, con toda la calma, tú por favor se las puedas contestar vía correo electrónico. Igualmente, pues, vamos a hacer, como ellos ya lo están diciendo aquí, bueno, hacer precisamente la retroalimentación, hacer la evaluación. Hay muchas preguntas, de verdad que hoy me encanta porque de verdad que hay muchas preguntas. Vamos a elegir alguna de estas. ¡Ay, Dios! Mira, por ejemplo, bueno, no sé, aquí no sé. Quería preguntar, dice Alberto, quería preguntar si se podría utilizar un intercambiador de tubo en el momento de hacer traqueostomía si no tenemos el broncoscopio. Pues realmente se podría utilizar. Lo que pasa es que con la traqueostomía tenemos la dificultad de que nosotros no observamos los números de inserción. O sea, la traqueostomía queda completamente en el cuello, en la piel del paciente. Entonces ahí tendría que hacerlo una persona muy experta, una persona muy delicada, que obviamente no vaya a insertar pues nuestra guía hasta el bronquio o hasta el alvéolo, pues. Entonces tiene que hacerlo una persona con mucha experticia, que tenga en mente siempre cuál es el diámetro, o perdón, la longitud de la cánula a la que estamos haciéndole el cambio, para evitar pues que se vaya a sobrepasar ese nivel. Se puede hacer, y muchas veces, y tengo que reconocerlo, yo lo he hecho. Yo he hecho los cambios de cánulas de traqueostomía por medio de intercambiadores de tubo, pero siempre pues teniendo en mente cuál es ese valor al que lo vamos a insertar. Bueno, perfecto, muchas gracias, Madeleine. De verdad, nuestros participantes, de verdad que tanto personalmente yo como iniciarte y como parte del Colegio Colombiano de Terapeutas Respiratorios, Yadira, Gonzalo, quienes estamos aquí, Adriana por parte de TM Médica, Cook, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa el día de hoy. Sí, hay que darle muchas gracias a ellos, Amparito, Adriana, que me ayudó muchísimo con los dispositivos, con las charlas, a Yadira, que me mostró todo ese portafolio tan bonito que tienen, que realmente hay que reconocer. Yo no conocía todos estos dispositivos, algunos los usé, algunos no, y pues de verdad que muchísimas gracias para ellos. Y cualquier imprecisión, pues como les digo, lo hablo desde la experiencia clínica, más no desde la experticia con los dispositivos específicos. Entonces ahí están nuestros amigos de TM para su servicio también. Entonces, bueno, ya les enviamos el link de evaluación. Por favor, es muy importante, lo volvemos a recalcar, y creo que en algún momento lo hicimos al inicio de este webinar, como también lo hizo en algún momento Yadira, nuestra jefe de ventas de TM Médicas. Importante que por favor hagan esa evaluación. Para nosotros es importantísimo, es vital que tengamos esa retroalimentación para poder ir mejorando día a día. Comenzamos este proceso desde el 6 de marzo, lo tengo presente con el inicio de la pandemia. Madeleine, tú estuviste en compañía, Guiomar, hicimos un récord muy grande de webinar en pro de capacitar a nuestros profesionales que estaban al frente de la línea de trabajo en las unidades de cuidado intensivo. No podemos seguir bajando la guardia. Esto puede seguir y tenemos que estar preparados. Por tanto, no solamente estos webinars van para nuestros terapeutas, no, el colegio está allí, sí, presente, pero nosotros como profesionales tenemos los contactos, tenemos las empresas que nos están a nosotros apoyando, aliados y consiguiendo los mejores profesionales para que les traigan a ustedes realmente el mejor avance y el conocimiento desde la experiencia y obviamente desde las investigaciones. Creo que Madeleine se le olvidaba también decir de pronto eso. Sí, las señora. investigaciones día a día nos vienen enseñando y dando un valor importantísimo en el ejercicio. Y quien está al día con la investigación también puede ir aportando un poco día a día en los desarrollos de científicos y sobre todo en el desarrollo de el hacer
de cada una de nuestras, en cada una de nuestras áreas en las unidades de cuenta. Y Amparito, es muy importante recordarles a nuestros compañeros, a nuestros colegas, a los médicos, a todos, que estamos aprendiendo del COVID en la marcha, ¿sí? Entonces que pues yo como epidemióloga les pido un favor enorme, y es que yo sé que estamos abrumados de trabajo con los pacientes, el cansancio físico, el cansancio mental, pero es importante tomar datos, hacer bases de datos, recolectar información de los pacientes que ven todo el tiempo, porque si no, entonces no vamos a tener cómo sacar conclusiones de lo que hicimos, si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, si lo podemos replicar, si se lo podemos compartir a otras personas, nuestra misma experiencia, o aprender de la de otros compañeros. Entonces, es un trabajo adicional, sí, pero es demasiado importante, porque solo así vamos a poder aprender de lo que estamos haciendo en este momento. ¿De la evaluación? Bueno. Perfecto. Bueno, miren, por aquí nos estaban pidiendo que repitamos el link de la evaluación. Ya lo voy a volver a colocar en el chat. Y mientras tanto quiero darle paso a Yadira, jefe de ventas de TM Médicas, a que se despida por favor del público y nos cuente pues su experiencia en este webinar. Ok, primero que todo, muchas gracias, Madeline, por tu intervención y por creer en nuestros avances tecnológicos desde TM Médicas y Cuco. Estimados invitados, TM Médica les da 1000 gracias por haber participado en este evento. Esperamos para futuras actividades académicas poder contar nuevamente con su presencia. Recuerden que deben diligenciar la encuesta, que es el link que les hemos enviado por el chat, para así recibir su diploma de asistencia vía correo electrónico. Que tengan una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Y gracias. Muchas gracias, Yadira. Gracias. Gracias de verdad, Yadira. Gracias al colegio también, gracias a todo el apoyo, gracias a los colegas, a los médicos, a las enfermeras, a todos los colegas profesionales de la salud que se unieron y que creyeron en nosotros y que pues hacen parte de toda nuestro target de médicos y de paramédicos que queremos tener a la vanguardia de la nueva tecnología que va saliendo. Mil y mil gracias nuevamente. Sí, señora. Yadira, mil gracias a ti, a tu equipo. De verdad, estamos fascinados de trabajar con ustedes. Han sido muy abiertos a estos procesos académicos. No todas las empresas lo hacen. Es un valor agregado que ustedes realmente le ofrecen a sus clientes, a su personal, a nosotros como profesionales. De verdad que estamos muy, muy agradecidos de que hagan academia con nosotros. Que no sea la última vez. Esperamos de verdad seguir en estos desarrollos académicos en pro de nuestros pacientes. De la mano, iniciarte con el Colegio Colombiano. Estamos abiertos a poder desarrollar actividades conjuntas y bueno, tener la experiencia de grandes profesionales como Madeleine, como otros profesionales que hemos venido teniendo desde marzo 6 a la fecha. Seguiremos en la línea de batalla, seguiremos también aquí pendientes en que podemos ayudar y bueno, que la academia cobre el valor que realmente debe cobrar. Mil gracias a todos, a TM Médicas, mil gracias. Guiomar, tú estás allí, qué bueno. Por favor, ¿quieres dar? Sí, escuchándolas. Muy bien. No, nuevamente a TM Medical, Yadira, muchísimas gracias. A ti, Madeleine, felicitaciones y me uno a todos los comentarios. Amparito, felicitaciones por la organización del evento, muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron, mil bendiciones y una feliz noche para todos. Gracias, mi Guío. Cuídense mucho todos. Hasta luego. Gracias.